Vamos a compartir hoy Marcos capítulo 1, versículos 13 al 17, en continuación de la exposición del Evangelio según San Marcos, como acostumbramos a hacer en forma expositiva y consecutiva. El título del sermón de hoy es La gracia y sus efectos. La gracia y sus efectos. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice así: Después, hablando de Jesús, volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, este es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Lucas agrega sobre este mismo pasaje: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Este es el llamado del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a continuar. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, venimos delante de ti esta noche, Señor. Señor, tú sabes todas las cosas, conoces todos los corazones, las intenciones. Señor, delante de ti, de parte de ti, voy a hablar, Señor. Te pido que tu palabra y nada más que tu palabra salga de la boca, Señor, de este siervo inútil. Señor, para que tu iglesia sea edificada, esa iglesia que tú has comprado para tu Hijo a precio de sangre. Edifica, Señor, a tu iglesia. Habla a los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra, Señor. En el nombre precioso de Cristo te pedimos. Amén. Yo tengo un empleado y que siempre anda con dolor de muela, pero es de los buenos, no me miente, le duele de verdad. Y resulta que este chico viene con dolor de muela la primera vez y estaba pobre, no daba más. Le digo: tomate algo para el dolor de muelas y anda al dentista. Tomó algo para el dolor de muela, viene al otro día, está un poco mejor. Y le digo: ¿tenés desinflamado? Sí. Anda al médico. Tomate la mañana, anda. No, estoy bien. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Nos olvidamos el tema. A las 2 semanas, y de nuevo, gracias, José. A las 2 semanas, ay, patrón, la muela. Y no fuiste al médico, no. Y bueno, tomate algo para desinflamar y mañana vas ahí. Ya estoy bien, patrón. Bueno, anda al médico, tomate el día. No, ya pasa. Y así. Y ya van como 3 veces. Y resulta que como le calma le desinflama, Cristian es el experto en medicamento acá, pero no sé cómo, le calma y le decía antiinflamatorio. Yo la verdad que es chino básico para mí. Le desinflama, ¿sí? Y le quita el dolor y bueno, ya estoy sano ya. Y no está sano en realidad, está enfermo, pero algo ha calmado su dolor.
Y entonces vamos a trabajar y darle fuerza y todo, hasta que 2, 3 días después, ¡ay, patrón! Y bueno, si no quiere, y cuando va al dentista, el dentista le dice, no podés con dolor, no te puedo extraer esa muela, necesitamos desinflamar eso para recién poder extraerla, ¿sí? Y bueno, y así anda y va y viene y en eso estamos. Así que usted ore. Ya se va a dar cuenta que tiene que ver esto con el llamamiento de Mateo y con lo que Jesús dijo. Bueno, cuando vayamos viendo la historia se va a dar cuenta a qué nos referimos. Pero para entrar en contexto de lo que está pasando, Jesús estaba en Capernaum, ¿sí? Israel está alrededor o sobre uno de los lados del río Jordán, ¿sí? Usted hágase la imagen mental de que Israel es así de largo, más o menos, no tanto como Chile, pero es larguito. Y en el norte de Israel hay un lago que es el mar de Galilea, ¿sí? Que donde escuchamos todo, donde transcurre casi todo el ministerio del Señor. Se le llama mar a ese lago, mar de Galilea, y está el río Jordán que cruza todo el pueblo el territorio de Israel. En ese lago hay varias ciudades alrededor, ¿sí? Está Betsaida, de donde había nacido Pedro y que después se muda. Cerca de ahí está Nazaret, donde era Jesús. Y Capernaum es como la ciudad pesquera más importante, ¿sí? De todas esas pequeñas ciudades que están alrededor de ese lago, en la cual se desarrolla una industria pesquera, obviamente. En épocas del Imperio Romano, como era un gran lago de agua dulce, todo lo que prácticamente que se consumía de pescados en la zona provenía del mar de Galilea. Entonces, todas las industrias pesqueras que se desarrollaban alrededor eran importantes. Pedro, como habíamos visto en los sermones anteriores, Pedro era un empresario pesquero, ¿sí? Pedro, Juan, Andrés y Jacobo, ¿sí? Pedro y Andrés eran hermanos y Juan y Jacobo también eran hermanos entre sí, hijos de Zebedeo, ¿sí? Que era también otro empresario pesquero. En ese lugar en Capernaum, en esa ciudad, estaba Mateo, sentado en el banco de los tribunos. ¿Qué significa esto? Que Mateo era uno de los publicanos. Mateo cobraba impuestos sobre la pesca, sobre los pescados que salían de ahí, sobre las carretas que entraban, sobre los... Era el director de aduana del lugar. No sé si el director, pero estaba a cargo de cobrar tributos. Había varios tipos de cobradores de impuestos. Es necesario que desarrollemos esto y que podamos comprender para saber a qué Jesús se refería en esto. Así que vamos a gastar un poquito de nuestro tiempo en entender esta parte, todo este contexto. Había varios tipos de impuestos que se cobraban. El impuesto o la renta sobre la tierra, sobre los inmuebles, ¿sí? Y después estaban los impuestos sobre las cosas móviles, ¿sí? Sobre lo que entraba y salía y todas esas cosas. Y el Imperio Romano tenía un desarrollo impositivo que era el siguiente. Ellos franquiciaban, ¿está bien dicho? Franquiciaban el cobro de impuestos. Es decir, cualquier ciudadano se presentaba delante del Imperio Romano y compraba legalmente ese puesto, ¿sí? Compraba ese puesto de recaudador de impuestos y el Imperio Romano le asignaba a él, bueno, vos vas a cobrar los impuestos sobre tal sector, es todo tuyo. Hay tantas personas, tanto que se dedican a la pesca, por ejemplo, tantas empresas pesqueras acá, vos te vas a dedicar a cobrar. Yo necesito que vos me des tal porcentaje. El resto, lo que vos cobres sobre eso, de eso vivite, progresate y vete. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían la gente como Mateo? Se presentaban, hasta ahí todo bien, todo legal, no hay un problema con eso. El problema era que ellos, el Imperio Romano le asignaba soldados a ellos, ¿sí?
Como cuando te vienen a cobrar impuestos y a mí nunca me pasó, gracias a Dios, pero te vienen y te caen con la policía, la FIP. Bueno, Mateo tenía a disposición soldados para cobrar esos impuestos. Pero la gente como Mateo, los publicanos, denominados así, usaban también matones, patotas, gente que iba y apretaba a los comerciantes, a todos los que pasaban por ahí, a todos los que se le cobraba impuestos. Y sacaban de más, siempre de más, de más, de más, de más. Y con eso se enriquecían ilícitamente. Entonces, ellos eran considerados lo más vil y lo más despreciable de esa sociedad. Era un marginado social, una paria, un desgraciado. Por eso he titulado esta parte, este punto, este primer punto, Gracia al desgraciado. ¿Por qué? Porque eran vistos como desgraciados. Es decir, vos no tenés que ver con nosotros. La gente estaba ofendida, el pueblo estaba ofendido con ellos por este tema, porque eran corruptos. ¿Qué pasaba con Mateo? Mateo, aparte de tener esta profesión y de ejercerla mal, ¿qué hace Mateo? Mateo era judío, era parte del pueblo que era oprimido. Es como si yo me pusiera a cobrar impuestos, no estamos bajo dominio inglés, pero es como que un argentino vaya y recaude impuestos para los ingleses en las Islas Malvinas, digamos. ¿Sí? Era despreciado totalmente, porque aparte que trabajaba para llenar los bolsillos de los romanos, los llenaba él los propios, castigando a sus propios hermanos. Y si no le pagaban lo que él quería, él tenía soldados a disposición, matones, gente que iban y extorsionaban. Es decir, ellos eran odiados por el pueblo y también eran despreciados por los religiosos de la época. Obviamente, los líderes religiosos odiaban a los publicanos. Es más, en el Talmud, que es una colección de reglamentos, por así decirlo, de la ley judía, estaba permitido, escuche esto, le permitían los sacerdotes del pueblo de Israel, le permitían a la gente que no deben mentir, pero al publicano por los impuestos sí pueden mentir, porque ellos engañan. Entonces, ojo por ojo, ¿no? Por eso después usted va a ver que le hacen una trampita a Jesús y le pregunta, ¿tenemos que dar los impuestos o no? Al César. Y Jesús dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, permitían que, está mal mentir, pero cuando le mienten a ellos, está bien. Ladrón que roba ladrón, traducido al gauchesco nuestro, tiene 100 años de perdón, decimos nosotros, ¿no? O decíamos. Entonces esto era lo que pasaba en la sociedad. Eran totalmente despreciados la gente como Mateo. En este contexto, la situación de Mateo era más grave porque él era judío. Y no solamente esto, sino que había algo más. Mateo cita el Antiguo Testamento, escuche este dato, Mateo cita pasajes del Antiguo Testamento en su evangelio más que los otros 13 evangelistas juntos, más que Marcos, más que Lucas y más que Juan juntos. Mateo es el que más cita pasajes del Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, para que se cumpliese lo dicho por tal, a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Él muchas veces dice eso. ¿Qué quiere decir esto? Que Mateo conocía las Escrituras. O sea que estaba triplemente, era pobre Mateo, desgraciado totalmente. Trabajaba de cobrador de impuestos y era corrupto. Encima era judío, encima era conocedor de la ley. Con conocimiento de causa hacía la maldad. Era una paria social. Nadie quería juntarse con gente con Mateo. Eran muy mal vistos, eran despreciados por la sociedad. Llegaban al punto de que le prohibían la entrada al templo, a la sinagoga. Ellos, por más que eran judíos, no podían entrar.
Esa era la situación de Mateo cuando Jesús pasa delante de él. Pero Jesús, que es rico en misericordia, con ese gran amor con que nos amó, aún Mateo estando muerto en delitos y pecados, lo llamó. A él, va por Mateo. Y no solamente con Mateo, sino que Jesús decide tomar contacto con la gente que era como Mateo, con ese sector social que estaba marginado, con los publicanos, con los pecadores. Cuando usaban el término pecadores se referían a la última escala social de los judíos, que eran los publicanos y las rameras, las prostitutas. Y Jesús lo ve a Mateo y va por él. Y le dice, Mateo, vos, seguime. Y termina cenando con Mateo. Pero no es que Jesús hace junta con ellos. Jesús no va hacia ellos para diluirse en ellos, sino que para transformar la esencia misma de ellos e injertarlos a ellos en Él. De nuevo, Jesús no va a juntarse con ellos para diluirse y ser uno más Él de ellos y diluir su santidad en ellos, sino para transformarlos e injertarlos a ellos en Él, para que se cumpla lo que está escrito en Efesios. Y estando en Él, tenemos esa esperanza de salvación. Como en Caná de Galilea, Jesús no, cuando se terminó el vino, ¿qué hizo Jesús? No dijo, bueno, tráigame un poco más de vino y le metemos agua y lo diluimos y vemos cómo zafamos. No diluyó. ¿Qué hizo Jesús? Transformó directamente. Jesús se mezcló con los pecadores, pero terminó transformándolos Él a ellos y no ellos a Él. Segundo punto, gracia irresistible e incontenible. Una gracia que vimos se hace presente en el desgraciado Mateo, y esa gracia es irresistible e incontenible. Jesús, hermanos, ante la mirada atónita de los discípulos que ya tenía, que eran 4, que eran pescadores, le ordena seguirlo. Le dice, Mateo, y todos habrán dicho, le va a decir, ahora sí que le va a... Y me imagino Pedro, ¿cuántas veces habrá tenido que pagar impuestos? ¿No? Ay, acá se viene el... A ver, Mateo, seguime. Pero, digamos, es como cuando armamos el fútbol 5 y bueno, lo elijo a Checho, lo elijo a Julio, lo elijo y vamos eligiendo y decimos qué lindo que está el equipo. Y por ahí alguien dice, Gastón. Perdón, Gastón. Veníamos, pónganse en el lugar de los discípulos. Te quiero, Gastón. Pónganse en el lugar de los discípulos. Veníamos bien, eran pescadores, laburantes, Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Mateo. Un público, Señor. Veníamos bien, Señor. Ese corrupto. Es como si el Señor viniera hoy. ¿Cómo se sentiría? Usted póngase en la cabeza el político más corrupto o el sindicalista más corrupto que exista en la actualidad. Y el Señor venga y se sienta a la mesa con él. Y le diga, sígueme. Pero pasa algo más acá. Y esto es importante que podamos ver, hermanos. Jesús no lo esconde a Mateo. No le dice, como le diríamos a Gastón, bueno, Gastón, pero vos entrar en el segundo tiempo. ¿No? No dice, bueno, Mateo, vos seguime, pero seguime de lejos ahí, de atrás nomás. No, Mateo, vení, seguime. Vení acá conmigo, vas a ser uno de los míos. Porque muchas veces suele pasar
que cuando recibimos entre hermanos a alguien que viene en esa condición, está bien que vengas a la iglesia, que venga el Señor, pero que no se note mucho que estás acá. Gracias al Señor eso no pasa en la iglesia esta. Gracias al Señor. Jesús no esconde a los pecadores, los transforma y los pone en eminencia. De lo vil y de lo despreciable de este mundo escogió Dios para hacer de lo que no era algo que es. Y para ellos, para nosotros, mostrar su gloria, su gloria. Ese es el Señor al que nosotros servimos. Ahora, volvamos a la mente de Mateo en ese momento, ¿sí? Volvamos a la mente de Mateo cuando él está sentado, tranquilo, cobrando impuestos como un día más. Él ya sabía quién era Jesús, porque cuando Jesús lo llama, él lo sigue, pero si lo sigue es porque conocía quién era Jesús. Todos conocían en la zona qué había hecho Jesús hasta ese entonces. Cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo sabía que si él seguía a Cristo, iba a perderlo todo. ¿Sabe por qué? Porque había mucha gente que quería el puesto que Mateo tenía. Había mucha gente que quería porque había mucha plata de por medio. Y me dijo una vez mi amigo el abogado, vos esperá nomás que la gente tenga plata en la mano y vas a ver cómo cambia el corazón de las personas. Y es cierto. Es cierto, hermanos. Y todos querían el puesto de Mateo. Y Mateo, eso en la cabeza. Si yo me voy de acá, pierdo todo. Porque ya no puedo volver a trabajar para los romanos. Ya desecho mi franquicia con ellos. Termino, rompo el contrato con el gobierno. Y después no lo consigo más. Porque hay una cola inmensa atrás para conseguir este trabajo. Y aparte de esto, él no era pescador como Pedro, que podía volver a pescar y a desarrollar esa... No era pecado pescar, pero sí era pecado hacer lo que Mateo hacía, que es cobrar de más. Entonces él directamente se tenía que olvidar de su vida, tal y cual la había desarrollado hasta ese entonces. Pero aparte de esto, también Mateo en su mente, él se iba a enfrentar a un rechazo aún mayor por parte de los líderes religiosos. Porque no es que Mateo ahora iba a ir a la sinagoga y bueno, y ahora los judíos le iban a decir, bienvenido, bien Mateo, bien. No. Eran duros con ellos. Y él no iba a pertenecer al sector de las sinagogas. Él iba a ir a estar de discípulo de Jesús, que también era despreciado. ¿Por quiénes? Por los religiosos. Entonces Mateo, lo único que tiene es Jesús. Él sabe que si él acepta el llamado del Señor diciéndole, sígueme, es solo Jesús y nada más que Jesús. Jesús era lo único que él iba a tener. Y su respuesta, hermanos, es digna de un corazón que ha sido transformado por el Señor. Porque Mateo dice, hace un punto, después de que Jesús le dijo, sígueme, y dice, y levantándose, inmediatamente le siguió. Le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Un corazón, hermano, totalmente atrapado por esa gracia irresistible del Señor, que cuando el Señor llama, por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vos podés estar toda tu vida ocupado en un montón de cosas, pero cuando oís la voz del Señor, hay algo que pasa acá que es muy difícil de explicar. Pero es así. Esa es la gracia irresistible del Señor. Todo aquello por lo cual Mateo había trabajado, por así decirlo, hasta ese entonces, todo eso en su vida ahora lo considera basura, al igual que Pablo, y se pasa al extremo opuesto. Dejó
Mateo de confiar en su influencia, en su posición y en su dinero, y se entregó directamente a la provisión del Señor, que el Señor se haga cargo. Mateo registra él mismo una parábola en el capítulo 13, versículo 45. Se lo leo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Mateo describe lo que era Jesús para él a través de esa parábola. Era la perla de gran precio que él fue y vendió todo lo que tenía, es decir, dio todo lo que tenía con tal de: he hallado a Cristo, lo tengo todo. Podés tener todo, pero si no tenés a Cristo, no tenés nada. Y puede que Cristo sea lo único que tengas, pero déjame decirte que si Cristo es lo único que vos tenés, tenés todo, 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 todo. Y para siempre. Porque en esta vida podés tenerlo todo, pero todo termina en algún momento. Pero el Señor permanece para siempre. Cristo es para Mateo un tesoro, una perla única por la cual con alegría él va y deja todo y le sigue. ¿Saben por qué con alegría? Eso me lleva al segundo punto. Mateo siente un gozo inefable, una paz infinita que, como solemos cantar, solo los amados de Dios pueden comprender. A tal punto que esa gracia que fue irresistible para él, se hace ahora incontenible, es decir, él no se la guarda, sino que esa fe que Mateo tiene produce una obra inmediata. ¿Qué hace Mateo? No se guarda ese tesoro que ha encontrado. Según Lucas, describe mejor esta situación y dice que él organizó un gran banquete, una fiesta. Y habrán dicho: pero Mateo, vos estás loco. Por lo menos ahorrate la plata que tenés hasta ahora, que porque te quedaste sin nada. No, vamos a hacer fiesta. Pero Mateo, perdiste tu laburo. Vamos a hacer fiesta, porque he encontrado a Cristo. Y llama, no a los líderes religiosos para quedar bien con ellos ahora en su nueva vida, llama a sus mismos amigos que estuvieron con él antes, a las rameras, a los publicanos, y les dice: vengan, que he encontrado al Salvador. Vengan para que lo conozcan, para que ustedes experimenten lo que yo experimenté. Vengan. Y llama a Jesús y les presenta a todos ellos. Hermanos, si nosotros analizamos esto un poco más en profundidad, vamos a ver cómo la gracia produce por medio de la fe y no por una imposición religiosa, que se cumpla la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro de Jesús? Digo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo cumple esto sin obligación, sin ninguna imposición religiosa. ¿Sabe por qué? ¿Qué mejor forma? Él ya demuestra su amor a Dios dejando todo y siguiéndolo. Y a su prójimo como a sí mismo, porque ¿sabe qué? ¿Qué mayor muestra de amor hacia nuestro prójimo hay que mostrarles a Cristo mismo? Vos decís que vos amás a tu papá, que vos amás a tu mamá, que vos amás a tu hermano, que amás a tu pareja, que amás, a tu hijo, a tu hija, pero ¿cuándo le presentaste a Cristo? Como hizo Mateo. ¿Cuándo? Si realmente los amás, la mayor muestra de amor es darles a ellos a Cristo. Si Cristo es para nosotros la perla de gran precio, ¿cómo no le vamos a dar Cristo a ellos para que también lo tengan, para que también puedan experimentar lo mismo que nosotros en Cristo? Y esto me encanta. Es tal la transformación que Mateo sufre, por así decirlo, que él, justamente Mateo, es quien termina escribiendo el Evangelio para los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para un público judío, justamente aquellos que lo despreciaron, que lo condenaron, que dijeron: no queremos tener contacto con vos. Para ellos, Mateo escribe el Evangelio, las buenas nuevas.
orientado a ello lo escribe Mateo. Justamente Mateo. Y esto nosotros lo vemos en la historia de José también. Justo aquellos que le dañaron a José, José fue utilizado por Dios para darle salvación a sus hermanos, a su padre. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que el llamado del Señor implica traer a los otros a los pies de Él. Ahora esto me lleva al otro punto, que es un efecto irritante. Esta gracia produce en Mateo él no se puede resistir y no la puede contener, ¿sí? Empieza a hablar del Señor, organiza un gran banquete para que los demás sean salvos, pero también esto produce en otros, no en Mateo, pero en otros la gracia irrita. Como dice el hermano Washer, el Evangelio es una buena noticia para los que creen, pero para los demás es una condena de muerte. Los fariseos, los religiosos le dicen a los discípulos: ¿cómo Jesús se va a juntar con ellos? ¿Qué está haciendo comiendo ahí con los pecadores? ¿Cómo? Miren, para comprender el efecto que esto produjo en los fariseos, Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12, hay una parábola ahí, para que nosotros podamos entender cómo se veían los fariseos a sí mismos y cómo ellos veían a los demás, ¿sí? Dice Lucas capítulo 18, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, ¿sí? Un religioso, y el otro un publicano, alguien como Mateo. El fariseo, puesto en pie, oraba, fíjese que dice, no a Dios, sino oraba para sí, de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos que tengo atrás. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Así se veían a sí mismos los religiosos. Qué peligro sería para nosotros si nos vemos de esa forma. Qué peligro, hermanos, tan grande que corremos cuando empezamos a vernos nosotros como justos y a los demás como pecadores. Es un gran peligro, hermanos. Es un veneno que carcome por dentro. La autojustificación. Es como si ellos le dijeran a Dios, a Jesús: con nosotros deberías juntarte, Jesús, no con ellos. ¿Qué haces comiendo con ellos? Prácticamente ellos habían querido que el Señor les prepare un banquete a ellos. Y ellos veían a Jesús como un simple rabino, como un maestro más, como alguien que venía a aportar algo más a sus conocimientos tan amplios. Y prueba de esto es la motivación de Nicodemo al buscarle. Cuando Nicodemo se encuentra con el Señor, él quería entender un poco más de lo que Jesús enseñaba, pero no fue por transformación como los demás. Fue por adquirir un poco más de conocimiento. A ver qué tiene este maestro nuevo para enseñarnos, a ver qué más cosita podemos aprender. Pero Jesús, hermanos, no vino a esto. Él vino a transformar viles pecadores en hijos del Dios Altísimo, para lo cual es necesario el arrepentimiento del tipo que había experimentado Mateo y no de lo que habían hecho los religiosos. Lo que irritaba, lo que le causaba bronca a los fariseos, a los religiosos de esa época, no era tanto los milagros que Jesús hacía, porque ellos decían, bueno, ese por el poder de Satanás hace los milagros, perdón. ¿Se acuerdan que le acusaban de eso a Jesús? El problema de ellos podían vivir con que Jesús haga milagros, está bien, uno anda a saber por medio de quién hace milagros. ¿Cuál era el problema que tenían los fariseos con Jesús? Que Jesús vino y le dijo: pecadores, ustedes son pecadores y necesitan arrepentirse. Ese era el problema. ¡Y! Nosotros
que somos hijos de Abraham, que diezmamos, que ayunamos, que nosotros pecadores. Ese era el problema de los religiosos con Jesús. Nosotros estamos sanos, Jesús. Nosotros no tenemos necesidad de perdón porque nosotros somos justos. Pecábamos antes, pero ya ahora estamos convertidos, ya no pecamos más. Eran santurrones demasiado presuntuosos y engreídos como para aceptar la demanda de Jesús. Pero eso me lleva a un punto muy importante, que es el ejemplo que le había dado al principio. Hay dos enfermedades que matan, pero de forma diferente. Una es la lepra, que lo vimos nosotros, ¿se acuerdan el sermón del pastor? Él describió perfectamente cómo es la lepra, cómo era, ya es prácticamente extinta. La lepra, como vimos, es una enfermedad que se detecta rápidamente. Se podía saber quién tenía lepra con solamente ver a la persona. Se le está cayendo, se le pudre la carne. ¿Sí? A simple vista, como los pecados de los publicanos. Era una enfermedad que todo el mundo veía. Pero hay otro tipo de enfermedad que desgraciadamente yo padezco, que es hipertensión, que te mata lentamente, casi sin síntomas, y va por dentro. Es muy difícil de detectar, pero te lleva a la muerte, te agranda el corazón, te destroza. Pero es difícil de detectarlo. O como algunos tipos de cáncer. Es muy difícil detectar y si no lo detectas a tiempo, cuando te diste cuenta es tarde y te fuiste. Esa enfermedad es como los pecados que no se cometen a vista de todos. Ese es el fariseísmo, esa es la religiosidad. Por eso Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro están muertos. Se creen justos por fuera, pero por dentro. Y en esto es como el dolor de muelas. Las buenas obras que mencionan los fariseos que mencionábamos, ¿sí? Que veíamos, porque yo no soy como este, porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. ¿Saben qué? Las buenas obras funcionan muchas veces como anestesia. Y nos hacen creer que estamos bien porque, porque pusimos plata, porque vamos a la iglesia, porque hicimos esto para el Señor, porque ayunamos, porque hicimos lo otro. Entonces nos anestesiamos nuestra conciencia con las buenas obras. Y decimos no pasa nada con los pecados, porque una anestesia de buenas obras. Hicimos una buena obrita y creemos, ahora ya estamos sanos. No, seguís podrido por dentro. La enfermedad no se trata con la anestesia. La enfermedad se trata se la tiene que curar. Hay que ir por otro lado. No calmar los síntomas. Jesús expone dos cosas en los publicanos. La desidia, porque ellos sabían que supuestamente los demás estaban enfermos espiritualmente, los pecadores y los publicanos. Y Jesús le dice, ¿y cómo ustedes no vieron que ellos estaban enfermos? ¿Que no los sanaron hasta ahora? ¿No fueron detrás de ellos? Los religiosos jamás van a ir detrás de las ovejas perdidas. Va el Señor, hermanos. Y también expone la arrogancia de ellos, porque les dice, no vine por justos, de una forma irónica, porque nadie es justo. Es más, Jesús por eso les expone con ironía esto, le dice, no vine por justo como ustedes, sino como pecadores. Y ellos habrán pensado, nos dijo justos, Si ellos conocían la palabra del Señor, ellos sabían lo que dice el Salmo 14, no hay justo ni aún uno.
Pero era tal la arrogancia, la ceguera que tenían, que se creían sin necesidad de perdón de pecados. Somos justos. Ahora, fíjese Mateo capítulo 21, Jesús les dijo, en verdad os digo, se los dijo a los fariseos, a los religiosos, en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan el Bautista vino a vosotros en camino de justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentís después de esto para creerles. Jesús concluye esta secuencia diciéndole a ellos, no hay nada que pueda hacer por ustedes mientras ustedes insistan en mantener su hipócrita apariencia de piedad. Pero personas como Mateo, que estaban listos para dejar su pecado, confesarse y apartarse de ello y seguirle, ellos sí podían ser redimidos, hermanos. ¿Se da cuenta de la peligrosidad en la que estamos? Es importante, hermanos, que entendamos que no es que nos hemos arrepentido una sola vez de nuestros pecados y hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador una vez. Y lo seguimos haciendo muchas veces. Pero así también debemos arrepentirnos de nuestros pecados, como cuando hemos sido convertidos. El pecado tiene que seguir causando en nosotros el mismo efecto que cuando llegamos a la conversión. Hermanos, la relación que nosotros tenemos con el pecado es directamente proporcional con la relación que tenemos con Dios. Cuanto más cerca del pecado estamos, más lejos estamos del Señor, y cuando más cerca del Señor estamos, más lejos del pecado estamos. Dejemos de tomar muchas veces las buenas obras que hacemos como tranquilizantes, como anestesia. Ojo con esto. Es preferible un corazón como el de Mateo. Y esto me lleva al último punto, a la conclusión, que es gracia para nosotros y también para ellos. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, ¿haremos a Dios mentiroso como los fariseos? Todos tenemos pecado. Todos pecamos todos los días de nuestra vida. Esto, hermano, no es una colección de santos, es una congregación de pecadores, que han sido redimidos y que han sido llamados a pescar hombres. Eso es lo que es una iglesia. Nosotros pecamos con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Si no fuera por la gracia del Señor en nosotros, hermanos, si no fuera por su misericordia, no tendríamos vida eterna jamás, hermanos. Es por pura gracia del Señor. Vamos a ver cómo termina la parábola de Lucas 18, la de que entró a orar el fariseo. ¿Sí? Dijo, porque yo esto, porque yo lo otro. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, porque no podía ingresar al templo porque tenía la entrada prohibida, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Os digo, dijo Jesús, que el publicano, descendió a su casa justificado, pero el fariseo no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermanos, para ser salvos necesitamos saber que estamos enfermos de una muerte eterna a causa de nuestros pecados. El reconocer nuestro pecado nos lleva a contemplar la necesidad de ser sanados. Y créanme, hermanos, no hay médico, un salvador más dispuesto a recibir al pecador arrepentido que Jesús. Pero para ir al doctor, ¿qué
tontería sería ir al doctor, al médico y decirle: buenas, ¿qué tal? Vine acá, estoy bien, pero ¿y a qué viniste? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor, hermanos? Parece gracioso, pero no lo es. Parece chiste, pero es anécdota, hermanos. Tristemente. Para ser sanado necesitamos confesar, hermanos. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si Jesús se sentara a la mesa con el peor de nuestros enemigos? Eso dice mucho de nuestro corazón. ¿Seríamos como los fariseos o seríamos como los discípulos que lo tomaron como uno más? Hermanos, si no sería por la gracia del Señor, nosotros cuando miraríamos a una prostituta, a un drogadicto, a un político corrupto, póngase en su cabeza el peor de los pecadores. Dice la palabra que de lo vil y de lo despreciable escogió el Señor, es decir, si no fuera por la gracia del Señor en nuestras vidas, hermanos, nosotros seríamos peores que ellos. Nos estaríamos mirando al espejo cuando veríamos a alguien así. Pero bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso le pasó a Mateo. El valor que nosotros le asignamos a Cristo en nuestra vida se evidencia en lo que nosotros hacemos con Él, con su mensaje. Si su gracia abunda en nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. ¿Qué hizo Mateo cuando fue salvado? Se dedicó a predicar. Murió en la hoguera después de haber predicado años y años el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, nosotros éramos mendigos espirituales, pecadores marginales, igual que Mateo. Debemos, hermanos, decirle a los demás dónde hemos encontrado pan, dónde hemos encontrado este pan de vida eterna, que es Cristo. Cuando la mujer samaritana fue salva por Cristo, corrió a los demás y les contó. Cuando Andrés se encontró con el Mesías, fue y le dijo: Pedro, he visto al Mesías. Cuando Zaqueo fue convertido, fue y habló a los demás. Cuando Mateo fue salvo por el Señor, fue y habló a los demás. Hermanos, los médicos tienen que estar rodeados de enfermos. Si no, no ejercen la medicina. ¿De qué sirve un médico sin ejercer su labor? ¿De qué sirve un discípulo de Cristo que no predica el evangelio que Cristo predicó? Si decimos que amamos a los demás, amemos como Mateo amó. Esta gracia que hemos recibido, de gracia demos, hermanos. Esta gracia que hemos recibido, que es irresistible, que cambió nuestro corazón, también es incontenible, debe desparramarse hacia los demás. Si decimos que amamos a Jesús, si decimos que somos sus discípulos, debemos andar como Él anduvo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia para hablarlos una y otra vez a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos, Señor, el refugio, el sostén. Es como una espada de dos filos realmente, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, Señor. Nos expone, Señor. Nos hace entender lo necesitados que somos de tu gracia, Dios mío. Y también nos hace entender, Señor, la necesidad de que haya obreros en la mies, Señor. Es mucho, Señor, el trabajo. Es mucho, Señor, lo que tenemos que hacer para ti, Señor. Tantas son las almas, Señor. Tantas son las almas que andan sin ti, Señor.
Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé la fuerza, la convicción necesaria para ir y predicar tu hermoso, tu precioso evangelio, Dios. Ese evangelio que salva, que transforma a los viles pecadores en hijos, en hijos. Que podamos compartir, Señor, esta hermosa buena nueva que hemos recibido, este evangelio precioso. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos. Amén.